nosotros vivimos, escuchamos lo que dicen las otras personas alrededor. Cada año, cuando cada vez que vamos a la conferencia de remanentes, recibimos mucha gracia, pero esta vez hemos escuchado muchas palabras de las personas, pero la palabra de Dios siempre me revive. Algunas veces, cuando escucho lo que las personas me dicen, hay muchas personas, pero hay veces que es difícil escuchar lo que dicen. Entonces, si nosotros saber, nos influye lo que ellos nos dicen. Algunas veces mientras recibimos y algunas veces recibiremos la guía. Hay una manera en que nos revive y que nos da salvación. La palabra nos da vida y nos revive. Y la palabra del mundo nos va a dar oscuridad y nos matará. Dios siempre nos quiere revivir. Amén. Es por eso que estamos aquí escuchando el mensaje de Dios. De la misma manera, tenemos que saber que Satanás siempre nos quiere traer en destrucción. Entonces, hablando de personas, nos va a llevar a la destrucción. La palabra nos está hablando lo que la palabra de las personas nos muestra la personalidad de esa persona. Por ejemplo, como los padres hablan a los niños pequeños, les influye en lo que ellos hacen. Los padres, cuando ustedes hablan con sus hijos, tienen que hablarle la palabra que revive. Y hablando solo algo pequeño, pero demuestra la personalidad y las emociones. Entonces, como cristianos, como personas de Dios, espero que ustedes estén con la palabra que revive y la palabra que revive esté con ustedes. Cuando decimos que estas personas hablan, es que están hablando. Mi Dios está hablando de nosotros. Nos está hablando y nos está hablando y llevando. Dios nos da la palabra, pero esta palabra en sí es Dios. Entonces, Dios, que no está afuera de nuestros ojos, de nuestro alcance de vista, nos da la palabra. Entonces, solamente viéndolo y escuchándolo y leyéndolo es la manera en que vamos a escucharlo. Amén. Dios nos da la salvación. Entonces, todas las personas que crecieron, pero nacieron de la misma manera, murieron de la misma manera, pero es algo diferente. Hay muchas cosas que no podemos descubrir haciendo lo que hacemos. No podemos saber por 100% qué es lo que Él nos ha dado.
Pero la Biblia habla sobre estos problemas. La, la, la Biblia que se fue creada por Dios y Dios sabe todo de este mundo. Entonces, no podemos descubrir todos nuestros problemas, nuestros conflictos en la Biblia. Todos los problemas de las personas empezaron después de que se separaron de Dios en Génesis capítulo 3. Y las personas están viviendo problemas sin terminarse por culpa de este pecado original, por no escuchar a lo que Dios dijo, sino escuchar lo que Satanás les dijo. Podemos decir, oh, es por eso, por esa persona, por los problemas que tengo, por la persona que está allí, pero no, eso se escucha bien, pero no es correcto. Entonces, en Génesis capítulo 3, porque Satanás empezó todos los problemas. Es porque nosotros fuimos llevados por Satanás. Entonces, los problemas que no se terminan, las crisis, vienen a nosotros. Entonces, viviendo aquí es muy difícil, pero cuando nosotros vamos al infierno, viven de la misma manera y Él nos planeó darnos salvación. Como nosotros nos separamos de Dios, Él nos prometió en Génesis capítulo 3:15 que nos prometió que Él nos va a mandar la simiente de la mujer. Entonces, para darnos salvación, la palabra vino a nosotros el verbo se hizo carne y Jesucristo vino al mundo. Él es creador de Dios, del mundo, y vino a nosotros como carne. Es la palabra de la vida que nadie habla en este mundo. Jesucristo que está aquí como la carne que vino, que era el verbo. Es la simiente de la mujer que vino a nosotros para poder ser salvos. Evangelismo es salvación. Es dar el poder de Dios a otras personas. Nosotros escuchamos la palabra y recibimos salvación. Incluso en este momento, mientras escuchamos la palabra de Dios es vida. Porque estamos escuchando la palabra de Dios, nuestra vida revive. Aquellas personas que están enfermas, cuando escuchan la palabra, entonces su enfermedad se va. Es evangelismo, que es la palabra de Dios, para poder salvar a aquellas personas de las crisis y los desastres con la palabra de Dios. Y mientras escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos esta Biblia, tenemos que comprender algo. Dios nos ha dado la salvación. Amén. Somos hijos de Dios que hemos recibido la salvación. Y Él quiere que nosotros salvemos las 213 naciones y 5,000 tribus. Entonces, la razón por la cual Él nos dio la palabra de Dios es porque Él nos dio la salvación. Es algo
que realmente tenemos que comprender antes de todo. El Consolador del Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. Esto fue prometido por Cristo. Nosotros sabemos esto, pero realmente no lo sabemos. No sabemos esto. Y por eso nuestro camino de fe es muy difícil. Nosotros estamos llevando un camino de fe, pero muchas personas van a una vida religiosa y van por el camino, dice, yo quiero ir. Es difícil porque el camino porque, porque yo no puedo tener este camino de fe. Entonces, por eso vamos al camino de la religión. El camino de fe, el evangelismo, no lo puedo hacer yo mismo. Nosotros como humanos no podemos crecer, no podemos llenar algo que Dios nos prometió. Es por eso que en 1 Corintios 3:16 dice, no sabéis que vosotros, os templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Nosotros recibimos la salvación y creemos que Jesús es el Cristo y el Espíritu Santo que no es visible a nuestros ojos está en nosotros. Muchas veces nosotros seguimos lo que las personas nos dicen. Y con las cosas que no podemos ver, que es Dios, nos dio la salvación. Este lugar no es solo una iglesia, pero la persona que también recibe salvación es el templo. Digamos, como el presidente que tiene la Casa Blanca y sus personas. Entonces, donde Dios está, están las personas. ¿Dónde está Dios? Dentro de nosotros. ¿Quién es el templo de Dios? Yo realmente espero que entiendan que ustedes son escogidos por Dios y que son templo de Dios, porque Dios está con nosotros. Nosotros somos muy preciados. Y los remanentes, los ancianos, todos están con nosotros. Realmente no podemos juzgar lo que podemos ver con nuestros ojos. Ellos son los remanentes, ellos son preciados y Dios tiene un plan para ellos. Amén. Realmente creo, espero que ustedes sigan uno a otro, son hijos de Dios. Díganle a las personas, ustedes van a salvar las 237 naciones y 5,000 tribus. Tal vez no toma lugar porque no lo creen. Aunque los creyentes que no están aquí todo el tiempo, ustedes tienen que creer que ustedes van a ser los que van a salvar las 237 naciones y 5,000 tribus. La palabra tiene una fuerza. Nos va a tomar lugar mientras que nosotros hablamos. Tenemos que hablar de una manera correcta. Nosotros realmente no podemos decir groserías en frente de nuestros hijos. Las personas al lado de usted, su esposo, su hijo, son muy preciados. Vamos a decirnos uno a otro otra vez.
Ustedes van a ser los evangelistas que van a salvar las 200 naciones, 5,000 tribus. Amén. Amén. Quiero escuchar en este lugar de culto. Amén. Porque cuando nosotros vamos al lugar y nosotros vamos a nuestras ocupaciones y decimos amén, las personas las van a ver a ustedes como que están locos. Entonces, ¿qué es lo que significa amén? Que yo creo que se va a tomar lugar en este lugar. Amén. Durante este 2025, continúen confesando con su boca, amén, que la palabra de Dios va a ser llena en ustedes. Jesús nos ha dado una promesa antes de que sea crucificado. Cuando yo voy, cuando vaya al cielo, más te voy a dar el Consolador, el Espíritu Santo. Le voy a decir a mi Padre que te mande el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté con ustedes. Yo me gusta el término, el Consolador. Porque todo está, el Espíritu Santo está en esa palabra consolador. Consolador significa protección, el que va a enseñar y el que va a dar fruto. En Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Mientras Jesucristo estaba dando su ministerio, Él dijo muchas palabras, pero nos dio las palabras que nos... Tal vez nosotros decimos muchas palabras en la iglesia, pero después de que vayamos fuera de la iglesia, nos olvidamos de todo lo que dijimos. El Consolador va a estar con ustedes y te va a recordar de una manera correcta. Entonces, cuando ustedes hagan su trabajo, cuando hagan sus estudios, el Consolador los va a hacer recordar. Es por eso que en este momento, en el momento de culto, tenemos que seguir con la palabra de Dios en nuestro corazón. Es como clavos que se clavan en nosotros. La palabra de Dios se clava en nosotros y nunca se va a ir. Y si usted tiene una memoria corta, entonces el Espíritu Santo le va a recordar. Es una promesa que les va a enseñar y les va a traer y les va a hacer recordar. Cuando yo estaba en un momento muy difícil para mi vida, no era posible para mí ver claramente. Y me puse enfrente de Dios y empecé a orar. Solo con el movimiento me estuve enfrente de Dios y oré a Dios que me estaba haciendo recordar. Y cuando la palabra de Dios vino dentro de mí, entonces era posible para mí ver lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros en Espíritu Santo. Entonces, aquellos que han recibido salvación, Dios siempre los va a guiar. Dice,
Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y con nosotros todas las cosas. Nos ha escrito lo que se ignora la verdad. Y Jesús Cristo está vivo, nos está enseñando todas las cosas y Él es la verdadera. Sin él, y dice, sin ustedes saber del Espíritu Santo, ustedes nos pueden confesar que Jesús es el Señor. Cuando nosotros confesamos y decimos que Jesús es el Cristo, es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva de una manera realística, paso a paso. Especialmente el camino de la evangelización para poder salvar a todas esas personas. Evangelismo no es algo que está tomando lugar porque usted es inteligente para poder salvar a estas personas. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos confesar que Jesús es el Cristo. Y sin el Espíritu Santo, nosotros no puede tomar lugar el Evangelio. Especialmente ustedes, la congregación que ora por la evangelización. Eso dice sus amigos, las personas que trabajan con ustedes, oren por ellos. Salvando su vida está en las manos de Dios. Le doy gracias a todos ustedes que sean aquellos que van a salvar las personas. Y qué tan gran gracia nosotros tenemos de poder salir de estas crisis, estos desastres que Satanás nos está llevando. Él es la existencia de la iglesia y de nosotros. Entonces realmente espero que ustedes como evangelistas vayan a esas personas, que no vayan al infierno. Amén. Por nuestra iglesia, ya ha empezado el 2025 este mes. Y el evangelismo que no podemos hacer este año, que este evangelismo tome lugar en el 2025. Si realmente tienen el diseño, el corazón, el diseño de poder salvar a las personas, Dios no va a tener otra opción que abrir esas puertas de evangelismo. Nosotros no tenemos que pensar cómo tengo que o dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que decir. Pero cuando tiene este diseño, este corazón de salvación, de salvar estas almas, va a tomar lugar. En Hechos 13:14, Pablo estaba tratando de hacer misiones. Y estaban orando ellos por Pablo para poder tener las misiones. Ellos tenían este diseño y ellos seguían orando, así que el Espíritu Santo les enseñó. Entonces, Saulo, que también es Pablo, llenó el Espíritu Santo, fijándole en él los ojos. El Evangelio es la guía, es la llanura del Espíritu Santo. Es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que hagamos. Dios específicamente nos dijo con quién tenemos que ir. Él también nos dijo, mientras oremos,
mientras oremos, mientras damos culto, ¿a quién necesitamos? Y número 9. Entonces a Saúl que también es Pablo, llenó el Espíritu Santo fijándolo en los ojos. Espero que todos ustedes puedan disfrutar la llenura del Espíritu Santo. El Evangelio, el Evangelio es para que nosotros seamos guía del Espíritu Santo. En el campo, ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo y Satanás se fue. Porque con la llenura del Espíritu Santo, la oscuridad se ha roto. Y en el campo que vayamos, que no es visible a nuestros ojos, todas las personas están llevadas por un espíritu. Hay muchas personas en crisis y son capturadas por esos espíritus malignos. Pero realmente espero que ustedes tengan esos ojos espirituales para poder ver a las personas en el campo. Tenemos dos tipos de ojos. Los ojos espirituales y los ojos físicos. Y los ojos espirituales son aquellos que podemos ver físicamente, las cosas buenas y todo esto. Y podemos ver con nuestros ojos de una manera fácil para poder ver a esta persona y estandarizarla. Pero nuestros ojos espirituales nos ven de otra manera a las personas. ¿Por qué esa persona está llena de crisis y desastres? ¿Por qué esa persona tiene una cara con mucha oscuridad? Nosotros tenemos que tener estos ojos para poder ver y poder y es por eso creo que todos ustedes van a abrir sus ojos espirituales para que el trabajo de la luz esté con ustedes. Esa es la razón por la cual Dios nos ha llamado a todos nosotros como la iglesia. Nosotros estamos escuchando la palabra de Cristo todo el tiempo. Estamos llenos con el Cristo. Y en el campo no hay personas que no han escuchado del Cristo. Así que por eso están opresas por los demonios. Por eso espero que ustedes tengan la gracia de ser llenos con el Espíritu Santo para que el trabajo de Cristo esté con ustedes y para que puedan salvar el campo. Porque algunas veces, mientras hacemos la evangelización, para no hacer la evangelización, Él cerrará las puertas. Y en Mateos capítulo 16, Él confesó, dijo, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después Jesús dijo, eso es lo que Jesús dijo, no digas Cristo, pero dijo que vaya y que lo lleve a todas las naciones, que es Cristo. Vea al final de los tiempos y da este evangelio. En Hechos 16 dice, cuando vino la visión de la segunda parte,
nos llevaba para que les anunciemos el Evangelio. El Evangelio no tomó lugar, así que los llevaron por otro camino. Ellos estaban con el diseño y el corazón de dar este Evangelio, pero las personas no estaban listas. Y es por eso que Pablo se detuvo y empezó a orar en frente de Dios. Dios, ¿por qué Dios cerró estas puertas de Evangelio? Es porque Dios tiene un plan más grande, un plan antes de que ellos actúen. La evangelización, las misiones no es algo que nosotros podemos hacer porque somos personas. El evangelio de las misiones es algo que nosotros seguimos diseñando la manera de Dios. Así que oren en frente de Dios. Y ellos vieron a estas personas en Macedonia levantando su mano y dijeron, ¿me puedes decir esto? Ellos pensaban, o ellos cambiaron en la dirección y siguieron el evangelio. Y en el campo conocieron a una mujer llamada Lidia. Y desde el principio podemos ver que Dios ha abierto el corazón de Lidia. Y para que Lidia pueda abrir su corazón y escuchar la palabra de Dios, es el trabajo del Espíritu Santo. Dios va a abrir la puerta de su corazón y la persona va a entender qué es salvación. 8:25-26 fueron a Jerusalén Felipe fue a Jerusalén a dar el evangelio. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levanta, es por eso que tenemos que orar. Nosotros realmente tenemos que orar para poder tener la guía del Espíritu Santo. Porque nosotros vemos juegos, vemos videojuegos, pero eso no nos ayuda para el Evangelio. Mientras escuchamos la palabra de Dios, mientras oramos con la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a enseñar. Entonces, esas personas que han visto a Dios experimentarán el poder de Dios. Tenemos que vivir nuestra vida 24/7 porque con el poder del Espíritu Santo. Mientras nosotros recibimos, para nosotros poder tener la llanura del Espíritu Santo, la guía, tenemos que seguir con la palabra de Dios. No solamente en el culto, pero en la manera que vamos afuera, que estamos adentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en sus ocupaciones. Entonces, no dejen que es por eso que tiene que orar mientras está haciendo cosas, mientras estudia, porque Pablo se encontró con Cristo. Si no sabemos el Cristo, entonces no tenemos otra opción que solamente bloquear el trabajo de Dios. El apóstol Pablo él amaba a Dios tanto, pero estaba llevando a todas esas personas que creían en Cristo a la cárcel.
y se dio cuenta que el amor que tenía por Dios no era correcto. Entonces le doy gracias a ustedes que puedan saber el trabajo de Cristo. Y después de que Pablo conoció a Cristo, su vida cambió por completamente y fue enfrente y testificó por primera vez. Los judíos estaban tratando de matarlo de una manera fuerte, porque Satanás estaba bloqueando a Pablo. Cuando hacemos solo Cristo, Satanás nos va a bloquear. Puede ser el próximo que nos bloquee, pero el gobierno de Dios no para. La palabra, el evangelio de Dios nos va a llevar hasta Roma. No fue allá, pero no pudo ir allá, pero después de que la persona fue a la cárcel, él preguntó, ¿tenemos que hacer evangelio de esta manera? Cuando estamos haciendo el trabajo de las personas, tenemos que poner nuestra vida haciendo eso. Pero haciendo esto, haciendo lo otro al mismo tiempo, no va a salvar a las personas. Entonces, lo que usted haga, que tenga el sentido de salvar a las personas. Aunque él estuvo en muchas crisis, Dios estaba con él. Él estaba en muchos desastres, pero Dios estaba con él. Y los ángeles vinieron a Pablo. Dijo, Pablo, no tengas miedo. Te tienes que parar enfrente de Satanás. Entonces Dios no solamente salvó a las personas que estaban allí. La confesión que él ha dado, tengo fe de que Dios te ha conocido todos los que navegan contigo, por lo tanto lo valoras y tenéis buen ánimo, porque no confeséis de Dios que seréis así como se ha dicho. Tenemos que creer en Dios. Nosotros creamos en Dios 100% en nuestra vida. En la palabra hay un poder. Hasta las personas, cuando vemos a las personas en el mundo, tiene poder. Hablando de no creyentes, cosas de no creyente, se va a llevar a todos esos lugares. Había un experimento donde había una manzana y otra manzana. Esta manzana estaba recibiendo diciendo muchas cosas malas. Y su fe se fue de una manera muy rápida y cambió. En otra mano, esta manzana tenía toda la gracia, todos los cuidados y estaba realmente reluciente. No es algo espiritual, pero es algo que puede ver con sus ojos. Es de la misma manera para las personas que tienen el espíritu en ellos. Como esta palabra tenemos que seguirla testificando. Incluso para esas personas que han recibido salvación, tienen que seguir escuchando esta palabra. Solo imagínense, durante la semana solamente siguen escuchando la palabra que otras personas les dice. ¿Qué es lo que cree que le va a pasar a usted? Todas esas enfermedades que ni siquiera tiene van a ser
revividas en usted. ¿Qué crees lo que va a pasar si usted sigue perdiendo la palabra de fe, la palabra de Cristo en usted? Dios Dios se mostró en él en la palabra. En Isaías 51:11 dice, así que la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino que habrá lo que yo quiero y se prosperará en aquello que para que la envíe. La palabra de Dios está viva y está trabajando y está viviendo nuestra vida, nuestro espíritu. Todo en su vida. Espero que sigan manteniendo la palabra de Dios en ustedes. En Hechos 2:42, Él preservará la doctrina de los apóstoles y continúan uno con otro en el partimiento del pan y de las oraciones. Realmente tenemos que orar por los pastores, por los asistentes pastores que llevan la palabra de Dios. Es donde empieza el culto, cuando el culto toma lugar. Es por eso que tenemos que testificar que la palabra de Dios es verdad y es vida, porque esto es verdad. Muchas personas hablan por sus cosas, por lo que ellos creen, porque creen que es la verdad. Pero nosotros no solamente podemos tener esta palabra de verdad, por así. Por eso le doy gracias a todos ustedes que la palabra de Dios la mantengan de una manera en ustedes. Y 1 Pedro capítulo 3:15 dice, si no santificas a Dios en el Señor en vuestros corazones y estáis siempre preparados para presentar defensas con mansedumbre. Cuando estamos realmente dando este evangelio, no tenemos que pensar en otra cosa, pero solamente mantener y respetar. Entonces, no hables sobre otras personas, pero solamente hables sobre el evangelio y la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conclusión. Pedro dice, el resultado de la fe es la solución. Solo la palabra de Dios puede sanar. Entonces la palabra de Cristo tiene el poder de salvar y de sanar. Entonces solamente hay Cristo que va a salvar a estas personas en problemas espirituales, en crisis y en desastres. Le doy gracias a todos ustedes que sean esa figura principal de los tres atrios, manteniendo el gobierno. Espero que ustedes sigan y haz que la palabra de Dios sea llena en nosotros para poder salvar las 237 naciones, 5,000 tribus con su poder. Y esa es la manera, es lo que en esta manera vamos a poder salvar a esas personas que tienen enfermedades, porque es la sanidad verdadera. Porque cuando escuchan a su palabra, su mente y su alma revive. Por eso espero que todos ustedes se revivan a sí mismos con Cristo y solo Cristo. Amén.
No solamente diga cualquier otra cosa, pero solamente sea lleno con el Espíritu Santo y con Cristo, que Cristo es la verdad. Oremos todos juntos. Dios Padre, te damos gracias por dejarnos estar en este lugar de culto. Contigo, solamente contigo, solo Cristo nos va a revivir y nos va a dar sanidad. En el nombre de Jesucristo oro. Amén.